Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video te enseñaré paso a paso bien explicado cómo ranurar pared para una instalación eléctrica. Se utilizará una esmeriladora angular, pero te daré un tip, un truco muy importante para evitar desprender polvo y por ende salgas todo aterrado y te evitas eso, además de evitar respirar todo ese polvo que te puede ocasionar alguna molestia, dejando un trabajo bien estético y limpio. Siempre digo, nunca tengas miedo de hacer las cosas. Así que, comencemos. Siempre es bueno tener bien definido dónde irá el tomacorriente. La altura recomendada de las cajas o chalupas en pared es de aproximadamente 30 a 45 centímetros, desde la parte superior del piso hasta la parte inferior de la caja. También les comparto la altura recomendada de los interruptores de pared. En la mayoría de las habitaciones es de 1 metro a 1,10, desde el piso hasta la parte inferior de la caja, o ya es su consideración. Y como podemos ver, en este caso ya se instaló. Se presenta la chalupa eléctrica y con ayuda de un nivel, en este caso tiene imán, se coloca a nivel y procedemos a marcar todo su contorno. Aquí tengo mi esmeriladora angular con un disco de diamante de concreto. Nunca les aconsejo retirarle su guarda protectora. Siempre asegúrate esté desconectada para hacer el cambio, o en este caso me aseguro esté bien apretada. Para evitar desprender polvo, lo que les aconsejo es tener un atomizador, aunque lo que más me ha dado resultados es tener un fumigador doméstico, que lo uso como atomizador. El funcionamiento es muy simple. La botella llena de agua, nos cercioramos esté bien cerrada. Se bombea de la palanca superior y con poco alcanzan buena presión. Si de la boquilla está toda apretada, es la posición rociador. Le aflojo un poco y lo tenemos en la posición chorro, que es la que les aconsejo, y solo se apunta en dirección del disco, manteniendo presionado el gatillo y te dura un buen rato, y después hay que volver a bombear. Como medidas de seguridad es bueno usar unas gafas o lentes de seguridad para proteger los ojos en todo momento de cualquier trozo de ladrillo o concreto que pueda saltar incontroladamente, así como unos buenos guantes, en este caso son antiimpacto. Nuevamente, el procedimiento es muy simple. Con la mano derecha detenemos muy firme la esmeriladora y con la izquierda vamos esparciendo agua con el atomizador, apuntando debajo de donde va cortando. Ahora sí, respetando las marcas, les aconsejo hacer las líneas verticales de arriba hacia abajo y rociando con el aspersor el agua. Va atrapando todo el polvo que se desprende, convirtiéndolo en partículas sólidas. Y las horizontales de izquierda a derecha. Puede que se desprenda un poco de polvo si no apuntas correctamente el atomizador, pero la verdad, nada en comparación si no lo usas. Y con esto, la verdad, no solo no te atierras, sino que evitas respirar todo el polvo que se desprende. Un truco o tip muy importante que deben de saber al ranurar. En lo que es la guarda protectora se va atrapando parte del polvo sólido que se desprende. Aquí tengo este rotomartillo de Walt con su broca de pala SD Plus. La verdad con este haces en minutos lo que te puede llevar horas. Tengo un video donde les muestro su funcionamiento y dónde se consigue. Les dejo el link en la descripción del video o al final está el enlace. Con el rotomartillo se cincela para ranurar. Si no cuentas con uno, les aconsejo utilizar un martillo y un cincel. Un marro no, porque la verdad son más pesados y no se necesita tanta agresividad. Y con esto ocasiona que tus brazos y manos se cansen más rápido, lo que causa que lo hagas más lento. Como pueden ver, es bueno la chalupa entre un poco a presión, pero que no entre muy floja. La retiro y como sabemos tienen dos orificios. Algunos le colocan clavos o hacen el orificio muy grande y le ponen mezcla, pero es mejor hacerla a la medida y colocarle taquetes con sus tornillos para evitar se vaya a aflojar con el tiempo. Estos son 5/16. La broca debe ser de la misma medida y le coloco cinta de aislar para hacer el orificio de la medida correcta. Con un clavo marco donde irá la perforación. Se procede a perforar. A colocar sus taquetes me ayuda de un cincel. Se retira una salida de la chalupa por donde pasará la manguera. Se instala esta nuevamente. Como pueden ver, entra presión y a colocar sus tornillos y con esta queda bien sujeta. Perforo ya que voy a tomar la corriente eléctrica del otro lado de la pared. Ahora de dentro es bueno sea de la medida del grosor de la manguera y presento esta y queda perfecta. Un tip o secreto muy importante es hacer la ranura poquito menos que el grosor de la medida de la manguera. En este caso es 2 centímetros, así que marcaré a 1.8 centímetros de la marca que se hizo. Esto para que la manguera entre a presión, ya que sí he visto casos que ranuran demasiado ancho
y esto te quita más tiempo y se desprende más material. Y el detalle que para sostener la manguera dentro de la pared es colocar clavos o alambre, y con esto te evitas todo eso y haces un trabajo más estético. Teniendo determinado por dónde irá la manguera, en este caso la voy a tomar de arriba, siempre me gusta hacer un trabajo bien estético, así que uso el nivel para marcar una línea recta. Y la otra línea se marca a 1.8 centímetros, como pueden ver. Si el tramo es más largo que la altura del nivel, simplemente voy moviendo el nivel conforme la marca que se hace, como pueden ver. A seguir ranurando, respetando las marcas, trato de hacerlo de arriba hacia abajo para que los residuos no salten hacia arriba, y como pueden ver, el agua del aspersor va atrapando todo el polvo que se desprende, convirtiéndolo en partículas sólidas. Y con esto la verdad no solo no te atierras, sino que evitas respirar todo el polvo que desprende. Un truco, un tip muy importante que debes de saber al ranurar. Ahora las horizontales de izquierda a derecha, tratando de apuntar correctamente el atomizador al disco de diamante. Con el rotomartillo se cincela para seguir ranurando. Igual de profundidad es solo el ancho de la manguera, que es de 2 centímetros. No es necesario hacerlo tan hondo, porque es solo tiempo perdido. Ya cuando tenga su terminación, con yeso o multiplast, se cubrirá muy bien. Vamos a colocar la manguera y como pueden ver entra poquito a presión, pero con eso se sujeta muy bien y no hay necesidad de usar clavos o alambre y se ve un trabajo bien estético, que aunque no sea aún la terminación, a cualquiera le gustará. Miren, no soy albañil o eléctrico, pero este es el resultado de nuestro trabajo. Es un trabajo bien hecho, bien estético. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.